enfermera, un promotor de salud y un activador físico para que en tu casa te enseñen cómo moverte, cómo activarte. Y finalmente, hay que educar más a los médicos y capacitarlos por un enfoque más preventivo y tomar un poco del modelo de Inglaterra, donde a los médicos familiares, nadie quiere hacer especialidad allá, porque le ganan más un médico familiar, porque le pagan si cumple sus indicadores y además demuestra que tiene toda su población cubierta y que además esta población están todos revisados, checados y controlados en enfermedades crónico-generativas y tienen un bono extra por la productividad que ellos tienen, y esto ya se está haciendo en Inglaterra. También tenemos que tomar la Cartilla Nacional de Salud como pivote. Es muy buena la cartilla si uno la mira, pero sin embargo no se está implementando en la realidad. Si usáramos la cartilla para hacer las detecciones, y ahí viene detección de glucosa, detección de colesterol, de peso y talla, y realmente lo usáramos, créanme que cambiaría en forma significativa en tan solo 30 días. Tenemos que tener espacios libres de humo, como ya la doctora dijo, una mayor regulación y control contra las tabacaleras, que las tabacaleras ya no controlan el Congreso ni el Senado, sino que nosotros las controlemos a ellas, porque como todo el dinero, corre y cae en la corrupción. Un programa efectivo para la prevención y control de adicciones se va a abrir, eso es un hecho, el uso de marihuana medicinal y recreativo y también la heroína, entonces tenemos que tener un programa para disminuir los efectos que logremos encontrar y además disminuir. Ya tenemos una propuesta que se hizo con Oceánica también, se hizo aquí a nivel de Culiacán en el 2008-2010, y la idea es tomar lo que se aprendió de ahí para presentar una propuesta al Senado y a los diputados. Obviamente, implementar nuevas vacunas, hay que promover la salud reproductiva para prevenir el embarazo en mujeres que no desean embarazarse. Hay que implementar un sistema federal y estatal regulador de emergencias médicas con que tengamos una atención prehospitalaria oportuna y eficaz, que se tenga un comité multidisciplinario que realmente funcione en la atención de desastres y que esté integrada todas las secretarías, incluyendo obviamente Protección Civil. Y finalmente, algo que se dijo hace rato, la atención oportuna del infarto. Pero esta atención oportuna del infarto no solamente de la angioplastía, tiene que ser la detección, capacitar a los médicos que sepan detectar el infarto agudo del miocardio, que sepan canalizarlo, que cuenten con un electrocardiograma y enzimas cardíacas, y finalmente que en todos los hospitales tengan medicamentos como el trombolítico, que es el medicamento inicial que se debe usar para mientras lo canalizas a un hospital, que tenga acceso a tecnologías como es la sala hemodinámica para reperfusión. Trombolisis gratis para todos es lo que estamos promoviendo. Y obviamente fortalecer la red de hospitales, como dijo el doctor, ineficientes e insuficientes. Bueno, primero vamos haciéndolos eficientes, todo lo que ya tenemos, hacer que funcione al 100% de su capacidad todos los hospitales y centros de salud en todo el estado de Sinaloa. Y finalmente también le vamos a pedir, ya lo pedimos por cierto, ya se lo dejamos por escrito al senador Rubén Rocha Moya, que en Sinaloa hace 10 años ya se tenía autorizada un nuevo hospital de alta especialidad. Se dejó ir, no se volvió a gestionar, es hora de que volvamos a traer esa iniciativa. Nuestros pacientes no tienen que irse ya a México ni a Guadalajara si tuviéramos un hospital de tercer nivel de atención con toda la tecnología que se merecen y nos merecemos los sinaloenses, y vamos a gestionarlo, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de su plan inicial, prometió 30 nuevos hospitales. Entonces, traigámonos uno para acá, tomémosle la palabra y gestionemos que se traiga un hospital de alta especialidad para Culiacán, como ya estaba autorizado hace 12 años. Y finalmente, es muy importante que para poder conseguir cosas que tengamos un mejor presupuesto. Estamos pidiendo que se aumente un 1% el Producto Interno Bruto, pero para que al final del sexenio del siguiente presidente en 6 años, este ingreso en salud aumente a un 8%. Todavía estaríamos lejos del 10% que se pretende, pero sería un buen paso. Afortunadamente, viene dentro del programa de Morena, hay que tomarle también la palabra, que realmente no aumente el presupuesto, pero hay que hacer que ese gasto sea más eficiente, cercano a los Hong Kong, al 80, 89%, y exigimos obviamente un fin a la corrupción de nuestro sistema de salud, que se audite, se planifique el gasto en salud, tomando en cuenta las verdaderas necesidades de la población, para que realmente podamos influir en esta mortalidad cardiovascular. La educación en salud
hay que promover nuevas áreas de salud, nuevas oportunidades, nuevas carreras, no nomás medicina, sino ocupamos ingenieros genetistas, ocupamos ingenieros farmacéuticos, porque la industria se va a abrir farmacéutica dentro del programa nacional que ya traen, van a implementar políticas públicas para favorecer la formación de nuevos medicamentos y también que se hagan medicamentos aquí en México. Eso va a ser una innovación muy importante. Y finalmente, el Colegio Médico está pidiendo, y ya está la propuesta de ley en el Senado, con el ex senador, el doctor Mayans, y también la tienen ya el senador Rubén Rocha Moya y Imelda Castro. Queremos la despenalización del acto médico como un acto de justicia social y la penalización para los agresores del personal en funciones para que no lleguen a golpear, como han golpeado a algunos médicos en el Hospital de las Mujeres, ginecólogos que están en funciones y lo incapacitaron. Finalmente, se ven coordinar, integrar y regularizar los colegios médicos estatales como centros reguladores de los colegios médicos y además ser tomados en cuenta para esto, para las políticas públicas. Y finalmente, para hacer cosas distintas, ocupamos hacerlo diferente, si no, obtendremos los mismos resultados. Ocupamos nuevos liderazgos en salud, personal que tengan perfiles para puestos, líderes morales en los gremios, honestidad probada, con conocimientos administrativos del sistema de salud y capacidad de liderazgo y gerencial. Para hacer cosas distintas, ocupamos pensar distinto. Muchas gracias. Agradecemos enormemente a los compañeros, doctores y con compañera, la maestra en ciencias que nos estuvo acompañando. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes también por su paciencia. Ok. Dale. Adelante. Adelante. ¿El nombre de quién viene? ¿De quién es? Es la tercera.
Puso todo lo malo que puede haber. Pero ¿a qué viene a colación este comentario? Este comentario viene a colación porque existe una perversión en la sociedad, existe una perversión en las escuelas y facultades de medicina, existe una perversión en los médicos especialistas y finalmente en los familiares de los médicos. Esta perversión es que, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, piensen ustedes cuál es su concepto de un médico general. ¿Cómo definirían ustedes a un médico general? No me lo digan, piénsenlo nada más, pero habitualmente cuando uno dice médico general, dice es un médico que no hizo especialidad. ¿Sí? Entonces eso es sumamente reduccionista. Es sumamente reduccionista. Esta plática entonces tiene como objeto el decirles a ustedes en el ámbito donde yo me desarrollo ahorita, porque yo soy especialista, entonces ustedes dirán, bueno, pues ¿de qué está hablando Miyamoto sobre plazas para médicos generales? Si él toda su vida trabajó en hospital, consulta como especialista. Bueno, en mi paso por la Facultad de Medicina, he estado en contacto con, no solamente por un puesto administrativo, sino como maestro. He estado en contacto con médicos ahora, médicos en ciernes entonces y ahora médicos que ya están laborando. Cuando los encuentro después de algún tiempo, entonces les pregunto, ¿y cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? Si llegaron a hacer una especialidad, me dicen con mucho orgullo cuál es su especialidad. Y si no hicieron especialidad, los veo desanimados, cabizbajos, con un sentimiento de minusvalía. Y entonces pienso, eso no es justo. Eso no es justo porque no hay oportunidades suficientes para que todo mundo haga especialidades, por la sencilla razón de que no necesitamos tantos especialistas. Alguna vez yo discutía con el doctor Echeverría, hace tiempo cuando él estaba a cargo de la Secretaría de Salud, y entonces yo le decía, oye, ¿sabes qué? Deberías fomentar más plazas para médicos de primer contacto, porque él me decía, necesito más cardiólogos para poder resolver todos los problemas que tenemos en cardiología en el Hospital General. Creo que hasta me ofreció trabajo. Y le decía, no, fíjate que no. Lo que tú necesitas es prevenir. Tú necesitas ir formando un conjunto de médicos de primer contacto que prevenga. Entonces ahorita le comentaba a la doctora Palma que me ganó porque ella ya habló de prevención. Claro, es diferente la prevención vista desde el punto de vista del especialista, porque uno como especialista se sienta cómodamente y espera a que lleguen enfermos de su especialidad, ¿sí? Entonces no se trata de eso, se trata de que haya médicos, doctoras, que en el primer contacto digan, ¿tienes antecedentes familiares de hipertensión, de diabetes, de dislipidemia, ¿sí? De obesidad? Bien, entonces vamos a incidir en eso desde ahorita, ¿sí? Porque, por ejemplo, el doctor Maradiaga, cuando presentó el cuadro clínico, dije, ¿hacia dónde va Marco Antonio? Y Marco Antonio iba porque decía que cuando este paciente necesitaba un trasplante renal, no lo conseguía. Entonces dije, no, estamos pensando como especialistas en enfermos y eso no está bien. Tenemos que pensar en la prevención, tenemos que pensar y regresarnos a cuando ese paciente que él pintó ahí, que creo que tenía, cuando comenzó con problemas, 35 años, tendríamos que regresarnos a cuando él tenía 12, 13, 14, 15 años. Y desde entonces empezar a incidir, ¿sí? No haces deporte, pues haz deporte. Estás gordito, pues bájale de peso. ¿Te gusta mucho la Coca-Cola? Pues bájale a la Coca-Cola. En fin, necesitamos médicos de este tipo. Pero bien, dice aquí que las escuelas y facultades de medicina forman alumnos
Me refiero a medicina porque es el área, pero esto es aplicable a toda el área de la salud, obviamente, ¿no? Y entonces dice que nosotros somos corresponsables en la formación de nuestros alumnos, ¿sí? Tenemos que ir a la mano con ellos. También dice que lo que hacemos nosotros es tener programas acreditados. Ya les decía yo que con mucho orgullo nuestra facultad tiene ya su tercera acreditación. Cada 5 años hay que hacer una y hasta el momento afortunadamente hemos conseguido mantener eso. Eso nos da una serie de facilidades, los muchachos pueden ir a otras escuelas, pueden hacer vinculación, pueden hacer semestres, en fin, eso es una ventaja de una escuela acreditada, pero aparte tus programas van de acuerdo a los principios de docencia actuales, que es las competencias que nos ha costado muchísimos años entender qué son las competencias y cómo aplicarlas, pero ahorita parece que ya vamos por ahí. Debemos tener profesores que sean profesores, no profesores que sean especialistas o médicos. Entonces uno dice, yo soy tal especialidad y domino perfectamente. Y entonces ya por ese simple hecho digo, yo puedo dar clase y enseñarle porque yo domino eso, ¿sí? Pero eso no es cierto, eso no es cierto. Algunos de ustedes, muy poquitos ya, a lo mejor el doctor Espino, tuvimos contacto alguna vez con el doctor Ruy Pérez Tamayo, ese que escribió un libro de patología, investigador, famosísimo, etcétera. Pero no sé si te tocó a ti, Juan Lorenzo, pero el doctor Ruy Pérez Tamayo como maestro es muy mal maestro, ¿sí? Nosotros decíamos un 6 con Ruy Pérez Tamayo es como un 10 con cualquier otro patólogo. Y no es cierto, porque de todas maneras saqué 6 y no aprendí patología como pensaba. Entonces, una cosa es ser muy buen médico, investigador, etcétera, y otra cosa es saber enseñar, ¿eh? Bien. Pero fíjense en la última parte que pusimos ahí con mayúsculas, es que debemos tener relación con los empleadores. Tenemos que tener relación con los empleadores porque tenemos que saber si los jóvenes que están estudiando en el futuro van a tener en qué trabajar. No van a terminar en unas similares donde 30 pesos la consulta y entonces les dicen, ¿sabes qué? Pues prescribe vitaminas, prescribe otras cosas porque va a haber un porcentaje por medicamentos, en fin. Entonces, ¿y qué hace el médico, la doctora? Pues lo hace. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir después de que cursaron 7 años en la Facultad de Medicina. No es justo que no tengan dónde trabajar, no es justo que no tengan dónde desarrollarse y terminen haciendo y quedando en manos de las empresas que venden medicamentos, las farmacias, etcétera, ¿verdad? Bien. Y entonces, esto tiene que ver con que cuando tú eres médico general, tus oportunidades de trabajo son pocas, porque nadie te contrata, porque no hay consultorios para medicina general como hay. Entonces todos pensamos en hospitales muy grandes, pensamos en mucha tecnología. Es importante, o sea, no, yo estoy de acuerdo, es importante disminuir el tiempo del paciente que tiene un infarto del miocardio y tiene que llegar a angioplastía, es importante, pero hay que irnos hacia atrás, hay que evitar que la gente tenga infarto agudo del miocardio, ¿sí? ¿Es posible? Claro que es posible, pero y no te cuesta dinero, ¿sí? Te cuesta cambiar su estilo de vida, que es bien difícil, pero el logro es excelente. Bien, entonces, aparte, cuando dicen que hay un porcentaje de médicos que no está en relación a la población, bueno, pues es que todos queremos vivir en poblaciones más o menos grandes, no nos gusta mucho irnos a zonas muy alejadas, a zonas marginadas. Bien, y vean ustedes más o menos las gráficas de
cómo va aumentando cada vez más el número de jóvenes que quieren, en este caso en la Facultad de Medicina, pero pues igual es para todas las carreras de la salud es lo mismo. Pero vean ustedes, a la hora en que quieren hacer una especialidad, entonces en azul están los solicitantes y en naranja están los que logran hacer una especialidad. Luego entonces, pues yo les digo a los estudiantes, muchachos, no piensen que la carrera de medicina es un propedéutico para irse a una especialidad. 7 años de carrera son suficientes para que ustedes puedan laborar como cualquier otra licenciatura y ganarse la vida decorosamente. Tenemos que llegar a eso, no necesariamente tienen que ser una especialidad, porque de acuerdo a esto, muy pocos van a poder tener especialidad, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros, esto es lo que proponemos, ¿sí? Proponemos que dentro de la legislación, dentro de la política, se favorezca la actividad profesional de los médicos generales. Esto no es nuevo, ni es original. Ustedes ya lo han oído hace 10 años del doctor Alberto Lifshitz. El doctor Narro también tiene un escrito, varios escritos apoyando esto. Entonces, dicen, bueno, si Miyamoto lo dice, ¿irá a tener mayor éxito? Yo creo que no, yo creo que no. La intención de esto, mi intención es crear conciencia entre todos nosotros, entre los familiares de los médicos, que no necesariamente el que para triunfar tengan que ser especialistas, que ser médico general va a ser en el futuro el arma más eficaz para evitar todas estas enfermedades que hemos estado mencionando, y que la tecnología es justamente lo que hace que se encarezca tanto la atención médica. En cambio, la prevención es bastante más económico, y no solamente me refiero en dinero, sino también en bienestar de nuestros pacientes. Gracias. Agradecemos al doctor Miyamoto, excelente exposición. Ojalá que quedara sentada en las políticas públicas precisamente el empleo de los médicos generales en las farmacias, donde el médico general gana por el medicamento que consulta, sin ninguna prestación igual social. Entonces, sería bueno trabajar precisamente con esos empresarios para obligarlos a ellos mismos a que el tipo de empleo del médico pues sea con un buen sueldo y con una buena prestación igual también, ¿verdad? Bueno, como siguiente tema vamos a tener al doctor Juan Espino Villalobos, con el tema que es una propuesta para mejorar la calidad de la atención de la salud en México. Bienvenido. Gracias, doctor. Estaba ahorita felicitando al doctor Manuel Miyamoto porque realmente tuvo excelente su plática. Creo que es uno de los cambios de mentalidad y paradigma que debemos tener en este país. Realmente estamos siguiendo un patrón de medicina que pues es muy difícil de sostener con el tiempo, se encarece cada vez más, se superespecializa cada vez más, se despersonaliza cada vez más, se deshumaniza cada vez más, y la medicina de primer contacto debe ser la base para una buena salud poblacional, y ahí es donde creo yo que estamos un poquito desorientados. Bueno, a continuación les leo la presentación esta que pues no tiene un nombre específico, pero le pusimos como que propuesta para mejorar la calidad de la atención de la salud en México. Voy a leer unos antecedentes. En los últimos 50 años, México experimentó un cambio muy significativo en su perfil de enfermedades, epidemiológico tradicional, pues. Es decir, pasó de un patrón predominante de enfermedades transmisibles y desnutrición a uno donde la obesidad, para insistir una vez más, porque creo que es el principal problema del país ahorita en términos de salud, de falta de salud, o sea, el exceso de gente obesa. De un patrón de
transmisibles y desnutrición a uno donde la obesidad y sus patologías asociadas, diabetes, infartos, ABC, cáncer, ya lo oímos toda la mañana. Estas son las causas más evidentes de invalidez, incapacidad y muertes prematuras que afecta tanto a hombres como a mujeres y, por desgracia, a muchísimos en edad productiva. La demanda de atención médica, los costos por estos padecimientos ha tenido un crecimiento vertiginoso, amenazando con la quiebra de los sistemas de salud existentes en el país. A esto se suman los costos por la baja en la productividad y la competitividad laboral y el deterioro global de la calidad de vida de estos enfermos. La posición comparativa de México en el ámbito de la salud con sus pares de la OCDE pone en evidencia los rezagos del país en casi todos los indicadores. Esa tabla que ya conocemos todos, donde vienen los indicadores de qué tanto se gasta en salud, cómo se gasta, cuántas camas, cuántos médicos por 1000 pobladores, etcétera, donde México queda siempre invariablemente en el último lugar, ¿no? Dice, la posición comparativa de México en el ámbito de la salud con sus pares de la OCDE pone en evidencia los rezagos del país en casi todos los indicadores reportados, desde el gasto público en el sector, pasando por cobertura y existencia de personal calificado e instalaciones hospitalarias y ambulatorias de atención. Con el análisis de estos indicadores, es indudable que el país requiere con urgencia una inversión gigantesca en el campo de la salud, que le permita a sus habitantes mejorar su perspectiva vital en el corto y mediano plazo. Bueno, es lo que recomienda la OCDE, que México mejore en todos estos aspectos, empezando por invertir más en salud. Y creo que es correcto, la conclusión es correcta, pero, aquí viene un poco el pero, dice, pero existe otra urgencia en este campo, poco destacada y menos valorada, y que tiene que ver con aspectos más sutiles de la atención en salud de la población. Me refiero a la orientación del modelo de atención que ha predominado en los últimos decenios. Este modelo prioriza la atención curativa y sustitutiva de órganos sobre la prevención y la promoción de la salud, lo cual resulta excesivamente costoso e ineficiente, propiciando la quiebra de cualquier sistema público de atención médico hospitalaria. Es justamente que nos hemos ido metiendo en este carril costoso de atención a nivel poblacional, donde cada vez los sistemas son más ineficientes y se adaptan menos rápidamente a este tipo de atención, con un enfoque eminentemente curativo. Es urgente, por lo tanto, que reorientemos el modelo descrito hacia otro que promueva el autocuidado, la activación física, la nutrición correcta, estilos de vida sanos y hábitos familiares, sociales y laborales de bajo riesgo. Insistir en el modelo fallido nos llevará sin remedio a la quiebra del sistema, porque no habrá dinero, ni hospitales, ni recursos suficientes para atender la demanda creciente de servicios. Ahí tienen esa gráfica que ya alguien más la pasó en la mañana, pues justamente es para destacar que la obesidad y el sobrepeso nos están arrollando y las conductas de riesgo están diezmando a nuestros jóvenes. Por lo anterior, debemos implementar programas específicos, bien estructurados y multisectoriales que atiendan los daños a la salud, pero sobre todo que desarrollen acciones estratégicas que los eviten. Reorientar el modelo implica, por supuesto, reorientar recursos y presupuestos, pero también reorientar mentalidades, actitudes, compromisos y, por supuesto, la educación. Con esos antecedentes me voy a permitir mostrar una propuesta muy concreta. Ahora que el sistema DIF nacional ya se anunció, pasará a depender de la Secretaría de Salud, ya lo dijeron públicamente, no sé en qué momento se va a aterrizar, pero ya está ofrecido que el DIF nacional pues ya no lo va a atender la esposa del presidente y que lo van a pasar a la Secretaría de Salud. Perfecto. En época de crisis creo que se le puede sacar provecho a esto. Y la propuesta es que el sistema DIF nacional, dice, independientemente de la categoría o el rango que se le adjudique dentro de la estructura de la Secretaría de Salud, todas sus funciones, instalaciones y recursos actuales se dediquen en exclusiva
a realizar programas, acciones y políticas públicas, muy importante, que disminuyan la obesidad en la población mexicana. Creo que aquí tenemos en el artículo 6º de la Ley General de Salud una serie de acciones que la Secretaría de Salud considera prioritarias para mejorar la salud de las poblaciones. Ahí las pueden ir leyendo ustedes poco a poco, no se las voy a leer todas. Pero básicamente lo que no existe es una entidad de alto nivel que coordine y ejecute todas estas actividades o acciones de manera ordenada y orientada con metas. No existe. Entonces, eso es justamente lo que estoy proponiendo, que esta gran entidad nacional, que es el DIF nacional, con su personal, sus recursos, sus instalaciones físicas, su presupuesto, etcétera, se convierta, se transforme en una unidad de alto nivel, es lo que propongo. En concreto, convertir a esa dependencia, o sea, el DIF nacional, en una unidad de alto nivel con facultades normativas y funciones asistenciales dedicada a promover la salud de las familias, con énfasis en el tratamiento y la prevención de la obesidad y sus enfermedades asociadas. Es decir, en una palabra, dar cumplimiento a todo lo que se estipula en las fracciones 1, 7, 8, 9, 10 y 11 del artículo 6º, la que están ustedes viendo ahí, que todas más o menos van enfocadas, si se fijan y las leen poco a poco, van enfocadas justamente a la atención y a la prevención de la obesidad y estilos de vida de las personas por las cuales pues estamos teniendo tanta clientela en las instituciones de salud. Esa es la propuesta específica. Muchas gracias, doctor Espino. El día de ayer que estábamos organizando precisamente esos temas, comentábamos que el sistema DIF, desde el año pasado aquí en Sinaloa, empezaron con unos carnets de prevención para la mujer, Te Queremos Sana o algo así se llama. Hay un presupuesto aproximadamente 40, 50 millones de pesos y de un año para acá únicamente creo que se llevan gastado 10 millones de pesos. O sea, la gente hay que ir a buscarla, como comentábamos hace rato, utilizar el doctor dijo que utilizar las campañas de la Semana Nacional de Salud para ir a llevarles más promoción, pero yo pienso que a veces ni así la gente quiere entender. Yo creo que a la gente ya le vamos a empezar a ofrecer celulares, pero vete, te lo vamos a regalar allá en la unidad para que te vayas a hacer todos los estudios, o no sabemos ya realmente cómo convencer a la gente a que se realice y que acuda a las unidades a hablarles de la importancia, pues, de la prevención más que de otra cosa, ¿no? Entonces, sí, es verdad, sí tenemos que trabajar mucho en un primer nivel y en la casa de los, ir hasta las familias, ¿no? Porque, pues sí, la situación cada vez está más crítica. Bueno, tenemos ahora la presencia de la Facultad de Odontología. La doctora Anabel Cárdenas Valdés nos va a dar el tema sobre los odontólogos y el servicio social en las instituciones de salud. Bienvenida, doctora. Está la que me mandaron. Sí. No sé si me se mandaron PDF. Si me mandaron PDF, no. No, en las dos, no. Está en PowerPoint. Sí. Está. Déjalo. Sí, porque otra me olvidó. ¿Cuánto me voy a tardar? Póngame la primera bonita. Dependiendo, hay gente que con eso tiene para hablar 2 horas. Sí, eso sí. Muy buenas tardes, compañeros de Resistencia. Gracias por su paciencia. Y pues yo quiero decirles que en el área de la salud, pues también estamos los odontólogos, porque yo he visto pues que todos o casi todos son médicos, vi la participación de las enfermerías y pues los odontólogos estamos aquí presentes. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Facultad de Odontología, pues también quiere recordar que al igual que la salud es un pilar muy fuerte, que es la educación, y está representada en nuestro estado, aparte de otras instituciones, pues por la UAS, como la conocemos todos, ¿no? Bien, nosotros en la Facultad de Odontología queremos aprovechar este foro para decirle a quienes van a hacer esas leyes
Yo creo que al igual que ustedes y como todos los que hemos participado, tenemos muchas expectativas en este gobierno, porque todos los gobiernos han dicho que van a combatir la corrupción y miles de cosas que ya sabemos. Las enfermedades ya están diagnosticadas desde hace mucho. Curas nos han dicho también que existen muchos. ¿Cuántas se han aplicado? Pues muy poquitas, ¿verdad? Vamos a ver, otra vez tenemos pensamientos de esperanza, que ahora sí viene la buena, ¿no? ¿Dónde le avanzó? Aquí está. Bien, ya hemos escuchado las situaciones de las instituciones de salud. Ya sabemos que son insuficientes, que algunas veces pues no se trabajan con la eficacia que se requiere, y nosotros como formadores del recurso humano en el área de la salud, en este caso pues odontólogos, yo aquí me estoy dando cuenta cuando dicen cuántas camas tiene un hospital, por ejemplo, 120 camas, y si vemos cuántas unidades dentales hay por institución, pues imagínense, o sea, son mayoría los médicos que están al servicio. Yo sé que son mayoría también los pacientes que recurren al servicio médico en general y todas las especialidades, pero un problema bucodental también es un problema discapacitante, ¿sí? Que puede, una enfermedad mal cuidada, pues te puede llegar a lo último que es la muerte. ¿Qué problema nosotros como Facultad de Odontología estamos viendo? Nosotros sacamos al muchacho en 5 años, pero él todavía no termina su formación. Necesitamos que haga un servicio social que por ley nos lo exigen al área de la salud, y es 1 año. ¿Y qué pasa? Cuando esos muchachos salen a instituciones públicas, pues son insuficientes, esa parte. Entonces, a las instituciones públicas educativas nos dejan una parte para crear plazas que si nosotros no tenemos lo suficiente para abarcar lo que nos compete, que es la educación en nuestras instalaciones, pues mucho menos vamos a crear esas plazas de servicio social. Y no solamente es odontología, es medicina, es enfermería, es nutrición, todo lo que tengamos que ver con el área de la salud. Y en esas problemáticas hay otro factor que nosotros nos estamos enfrentando de una manera, la verdad, muy significativa, que es la apertura de esas escuelas que se abren, que algunas cumplen y la mayoría no cumplen con los requisitos mínimos indispensables. Pero que aparte salen y compartimos plazas de servicio social que son insuficientes. Como ya a estas horas, pues somos de los últimos, pero somos muy afortunados porque este foro ha sido de muchas coincidencias, de problemáticas que de nuestras áreas coincidimos, del problema de los egresados, del problema interno de las instituciones de salud, que obviamente recae pues en los presupuestos que no se reparten equitativamente o simplemente no llegan a donde deben de llegar. Esta es una foto de los muchachos que están en una clínica comunitaria. Nosotros tenemos 16 clínicas comunitarias y así están. Se hablaron de bioseguridad, el tema de bioseguridad. Ahí están con sus barreras de protección. Y ahorita, cuando el doctor mencionó bioseguridad, cuando tú como facultad tienes un programa que estás obligado a evaluar por ley, pues tienes que cumplir con ciertos requisitos que garanticen la formación
de los futuros odontólogos. ¿Qué pasa? Cuando una escuela no pasa por esos filtros, no pertenece a una asociación, a una federación, y cuando va a la SEP a pedir su famoso REBOE, dice, existe un comité de CEIFRUS donde va a estar representado el área de cada área de la salud. Pero odontólogos, fíjense cuántas veces se mencionó odontología aquí. Se mencionó 2 veces. Sí, cuando mencionaron ahí mi programa me dio mucho gusto, ¿no? Que dijeran que ya teníamos la materia de bioseguridad. Pero ¿cuántas escuelas, como tienen su REBOE, no son ni siquiera evaluadas, porque sí tienen su permiso para ejercer, pero como no pertenecen a ninguna federación, ¿sí?, no hay quien los evalúe? Y también dijo otro compañero, ¿sí?, hay que medir para evaluar y para mejorar. Tenemos carreras, licenciaturas que son de 3 años. El gobierno no sabe qué programa están aplicando y sin embargo están trabajando. Ahora, las instituciones públicas de salud, si el gobierno no conoce los programas, pues ¿cómo va a resolver las necesidades? ¿Cómo va a atacar ese problema los problemas de salud bucal? Si cuando en un foro de salud ni siquiera nos mencionamos 3 veces. Y odontología, bueno, cada quien defiende su rama, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante. Y pues son poquitas diapositivas. Quisiera uno decir tantas cosas, pero finalmente quisiera uno que lo escuchara más público. Sabemos que va a estar grabada. Sí, yo le pido a través de este medio al señor senador Rocha Moya, él como conocedor lo que hace la Universidad Autónoma de Sinaloa, como su nombramiento en la coordinación ahí del programa de educación, pues que no se olvide de Sinaloa, que no se olvide de la misión que tiene la universidad como formadores del recurso humano de la salud, y obviamente que ojalá que se apliquen todo esto que lo que nosotros venimos a decir aquí, pues ojalá se haga realidad. Yo nomás pido que se aplique el presupuesto, ya no pido más. Y la propuesta, pues, a lo mejor siendo un poquito soñadora, a lo mejor si son eficientes lo que ya hay, me doy por bien servida, ¿sí? Pero si se puede aumentar el número de odontólogos en las instituciones, qué bueno, porque nosotros aceptamos muchachos, a la universidad se le exige más con menos, es la tercera más grande del matrícula a nivel nacional, y nosotros cuando vienen los muchachos no les decimos, oye, ¿no estudias odontología? Es muy cara, no vas a poder poner tu consultorio, porque aquí pues hay 3 instituciones, y las bases, ¿desde cuándo la están esperando? Esperando que se muera para que las hereden. Entonces, ojalá que se pudiera hacer eso, y esto sí me gustaría leerlo así literal, dice, priorizar las plazas de servicio social para aquellas escuelas y facultades de odontología que cumplan con los estándares de calidad exigidos por los organismos acreditadores, que son los únicos que avalan si un programa cumple con los requisitos indispensables para la formación de un odontólogo competente. Esto no es estar en contra de la educación privada, no. Lo único que nosotros queremos es que ese odontólogo realmente salga a solucionar un problema, a prevenirlo, ¿sí?, diagnosticarlo y solucionarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Anabel Cárdenas, excelente ponencia. Pues, y ahora el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la doctora Reina Michelle Mejía Beltrán,
nos expone su trabajo sobre la falta de cobertura en el área médica de ausentismo programado y no programado. Bienvenida, doctora. Así es, señalador, es que no lo estaban utilizando. ¿Dónde me tiene? Ahí está. Este sí funciona porque nadie lo usa. Pues sí funcionaba, no sé si nos le acabaron las baterías, pero hay que hacerle la derecha. Adelante. ¿Cómo funciona? Este es el foco. Ya no tiene batería, creo que. Ok. Se me suelta. Aquí está. ¿Cómo? Avance página. Vamos a página. Muy buenas tardes. Gracias a los que están todavía, como dijo aquí la compañera. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Lo que les pienso platicar el día de hoy es algo que se vive día a día en mi unidad de medicina familiar, que es la falta de cobertura en el área médica de ausentismo programado y no programado. ¿Se escucha bien? Porque me siento muy visceral. Okay. Pues les presento, esta es mi unidad de medicina familiar. Es una de las 1,456 que hay a nivel del país. Somos la segunda más grande a nivel nacional. Y pues resulta que ahí queremos dar cada día una atención de calidad. Hay que tomar en cuenta, como decía Henry Ford, que la calidad es algo que se mide y que va a cambiar dependiendo de la percepción del que la recibe. Entonces, también sabemos por todos los aquí ponentes que hay una deficiencia en la calidad, que es algo que nos miden los indicadores y los modelos de competitividad. ¿Por qué? Porque hay acceso limitado a los servicios de salud, pese a que mi unidad fue pionera en lo que es el programa de Unifila. También hay servicios inefectivos e ineficientes que también se mencionaron porque los tiempos de diferimiento de citas están cada día más aplazados. Porque resulta que mi unidad está conformada por 27 consultorios bases y uno extra de diabetims. Y cada consultorio equivale a 7,000 u 8,000 derechohabientes. La población que tenemos es de más de 201,000 habitantes. Entonces, la posibilidad de que el paciente sea atendido mensualmente es complicado. De ahí que se haya implementado también la receta resurtible como una opción para ofrecerle a los pacientes que están controlados y darles una calidad y una calidez en la atención. Sabemos también que los costos son elevados y, por ende, la insatisfacción de los usuarios cada día va al aumento. ¿Y eso cómo lo podemos conocer? Por parte de las encuestas de salida que Trabajo Social nos hacen, aparte de las encuestas de otras organizaciones externas donde nos evalúan de perdida cada 6 meses. Y también de los profesionales del área de la salud. La cobertura sabemos que quisiéramos que todo estuviera cubierto, que nada faltara en nuestras unidades. Y resulta que para poder tener esa cuadratura tendríamos que tener que los usuarios estuvieran todos como debe de ser en sus citas, que la atención médica en la primera cita yo le pudiera dar una mejor atención o una derivación, o en este caso, poder mandarlo a segundo nivel de atención. Hay que tomar en cuenta que soy primer nivel de atención y que tengo la responsabilidad de resolver el 80% de lo que necesita mi paciente en la primera consulta. También lo que es la atención médica, y que eso a mí cómo me lo miden, con un indicador donde dice que yo tengo que ver un paciente cada 15 minutos. Entonces ahí la calidad a veces se pierde. La seguridad del paciente, porque aquí resulta que para poder darle una atención de seguridad, yo tengo que hacer las cosas lo mejor que se pueda, pero en las ponencias anteriores no mencionaban que se pierde el trato por medio de la computadora, por medio de todos los procesos, donde nos volvemos mecanizados, donde una hoja de control prenatal me lleva 7 hojas. Si yo voy a hacer un riesgo de trabajo, me voy a tardar 40 minutos para poder atender un proceso administrativo. También, resultado de la atención, pues el paciente generalmente, aunque yo trate de atenderlo, de diagnosticarlo, porque mi finalidad es hacerle un diagnóstico acorde a lo que necesita, pues tampoco se lleva a cabo. De ahí que el elemento de la seguridad del paciente está vinculado con la calidad de la atención médica, y por eso el Sistema Nacional de Salud, a través de la Ley General de Salud y de todos los modelos de seguridad, nos están evaluando constantemente. Si nos basamos solamente en el área de personal, pues tenemos insuficiente personal. Resulta que somos en mi unidad 62 médicos,
Lo ideal sería que tuviéramos 10 médicos extras, por si algún médico tuviera necesidad de salir o no pudiera asistir o se enfermara, etcétera, tantas cosas variables. Sin embargo, no tenemos. Que la selección y capacitación es insuficiente, porque a pesar de que se ha hecho mucho la incentiva de que haya más médicos que nos cubran nuestras necesidades, más que somos la segunda unidad más grande, imagínense, si nosotros que somos la más grande no tenemos cobertura, ¿cómo estarán las demás? Y una distribución inadecuada. ¿Por qué? Porque resulta que el paciente, en este caso, si el médico de diabetes falta, quiere decir que 2 grupos de 40 personas, es decir, 80 pacientes ese día van a perder consulta. Si hablamos de procesos, hay una falta de oportunidad en la atención médica por los rubros que ya les mencioné con anterioridad en los tiempos, el diferimiento de las citas. Si hablamos de la competencia profesional insuficiente, muchos de los médicos se quedan en, ¿para qué sigo? Ya tengo mi base, no voy a dar el plus, nos conformamos. Y sobre todo, la mayoría de los médicos no quieren certificarse y es algo que nos va a dar herramientas para una calidad de atención mejor. Falta de conocimientos de principios éticos. Ahí yo creo que ese rubro todos lo conocemos, pero no lo aplicamos, a veces se pierde, ¿no? Porque nos olvidamos de la calidad del trato y nos olvidamos del lado humano que ya se mencionó anterior. Desconocimiento de las medidas de seguridad para el paciente, porque resulta que si yo no hago un buen diálogo con el paciente, probablemente no le voy a preguntar si es alérgico, si es una reacción adversa o si no toleró el medicamento o si tiene polifarmacia, en fin, cada día sabemos que hay más interacción medicamentosa. Y si hablamos de resultados, pues las necesidades de salud están insatisfechas, hay complicaciones de las secuelas temporales o permanentes. Simplemente si yo omití una revisión de pie diabético, probablemente ese paciente se me vaya a descompensar. Hay, lo que les decía anteriormente, evento adverso con o sin error médico y las expectativas no satisfechas. ¿Y qué pasa? Que no nada más la seguridad del paciente está en riesgo, sino también la seguridad del personal del área de la salud, porque se va a equivocar en algún momento. Si hablamos de estadística, les comentaba, en promedio mi unidad da 1,380 consultas por día, quiere decir 3,000 consultas en promedio por semana. Entonces la gente, aunque llegue a las 4 de la mañana, a veces es imposible que alcance un lugar. Y sabemos que existe el 23.6% de la plantilla, lo constituye el área médica y solamente tenemos una cobertura del 22.6%. Resulta que si el médico falta, luego el área personal anda buscando quién va a suplir y el médico se va a quedar trabajando tiempo extra, lo cual significa que en 6 horas tiene que atender a 30 pacientes, a como dé lugar, menos 4 horas y media. Imagínense más la carga que va a tener en el turno de la tarde. ¿Qué va a hacer? Pues el médico se va a sentir estresado, el burnout lo va a traer hasta el cielo, el burnout no va a estar motivado y va a decir de todas maneras, ¿para qué? Entonces eso hace que el médico dé una mala calidad y calidez en la atención. ¿Cuáles son las estrategias que se pudieran implementar y que creo que casi todos los mencionaron de alguna u otra forma? Incrementar de inmediato la inversión en el primer nivel de atención. Que queremos hacer una medicina preventiva, le tenemos que apostar al primer nivel si nos compete resolverle el 80% de las necesidades del país. Expandir el mercado de trabajo en condiciones laborales atractivas, porque resulta que los médicos no quieren ser médicos familiares. Y en otros países los médicos familiares tienen su lugar especial. Y aquí en México nos ven como si fuéramos nada, ¿no? Y yo aplaudo lo que decía el doctor anteriormente, que los médicos generales también se tienen que empoderar desde donde están, porque lo toman como si no valiera, ¿no? Si no tienes una especialidad, lo ven como, ¿a poco eres especialista? Pues no, somos especialistas en familia. Y eso haría equipos multiprofesionales de salud con capacidad resolutiva adecuada y con acceso a la información. También condiciones de trabajo dignas para los profesionales de la salud, porque les digo que a veces ni para ir al baño tenemos tiempo, sobre todo cuando andan checándonos nuestro tiempo de diferimiento de la atención, porque si no el órgano interno de control nos anda encima de nosotros. Implantar y evaluar de forma sistemática, ya sea, hablaban de los incentivos y de los beneficios. En nuestra área operativa existe el bono que se da cada 6 meses, sin embargo, la manera en cómo llega, pues no está bien realizada. Entonces algunos dicen, nunca falto, nunca pongo pase de salida, de todas maneras no me llega, no lo hago. Y la atención primaria de la salud, por lo tanto, es una área de necesidad. Acceso al personal sanitario capacitado y atención primaria en salud. Yo creo que la capacitación nos va a dar herramientas muy buenas para que lo que no sé,
lo aprenda. Pero ¿qué pasa entre médicos? No le pregunto al otro porque me voy a evidenciar. Al contrario, la experiencia del otro te va a hacer crecer a ti y dar una mejor atención. Estimular reformas en educación, se ha hablado mucho y creo que sí, sobre lo que viene siendo sistemas de salud y aumentar el número de plazas de profesiones. Porque si bien es cierto que cada vez está más disminuida la cantidad de personas que entran a las residencias médicas, también para entrar a trabajar a lo que es el Seguro Social cada día está más limitado. A manera de conclusión, yo creo que conocer el esfuerzo que se han hecho, porque sí se han venido haciendo muchas reformas, ya sea por parte de nosotros que somos una entidad tripartita, creemos que en algún momento esto se vaya a mejorar con estas positividades que trae el nuevo gobierno. Y sabemos que los problemas médicos y financieros del IMSS no están resueltos, pero le apostamos a que en algún momento se van a resolver. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Mejía. Ya con esto nosotros damos por terminado el bloque número 5. Invitamos a los compañeros para continuar. Ya es la última. ¿Quién empieza? ¿No sabes? ¿Quién empieza? ¿Qué archivo? Aquí yo tenía una del doctor Astorga, Jaime Astorga. Muy buenas tardes, doctor Jaime Astorga, si puede pasar por favor. Ya la tenía yo aquí. Fíjate que la había disminuido para estos efectos de regresarse. Buenas tardes. Bueno, pues los últimos serán los primeros y los mejores. Realmente cada vez que van pasando los bloques